Buenos días, chicas. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Disculpe, profe, no ¿Mande? sé si le comentó Fer Ah, sí, me que no iba a comentó. poder ingresar a la clase de hoy. ¿Sí? Sí, me Ok, comentó. Sí, sí, estoy enterado de su caso. ok, profe. Sí, apenas están llegando todas. Bueno, vamos a ver. ¿Saben si sus compañeras... A ver. ¿Van a entrar las otras dos compañeras? ¿Margot está? No. ¿Diana Ixel? Sí, profe, aquí estoy. Dije buenos días. Bueno. ¿Noemí? Presente. ¿Alondra? Ya se iba a conectar, profe. Vale. Y Aime. Presente. Vale, solo faltaría... Margot, ¿sabes si su compañera Margot está ahorita con algún problemita o algo? Ven que ayer tampoco entró. No, profe, pero igual. Ajá, tampoco he entrado a las otras clases. Vale. Bueno, pues vamos a empezar con su clase. Ya se integró con nosotros Alondra. Y bueno, el día de ayer quedamos en que hoy vamos a ver la relación de las hormonas con lo que es la sexualidad y lo que es la regulación de la sexualidad humana. ¿Alguien leyó algo sobre ese tema? ¿Alguien quiere comentar alguna situación o algo que quieran comentar? Independientemente de si leyeron o no. ¿Algo que quieran comentar del tema? Profe, yo tengo así como que una duda A ver, dime. de que, por ejemplo, hay personas que pues sienten mucha necesidad de tener relaciones sexuales, ¿no? Ujú. Y hay otras que no, o que simplemente no lo sienten necesario, ¿no? Pero igual es porque interviene la genética o... Bueno, en este caso, propiamente la respuesta sexual está condicionada por por las hormonas, por la circulación sanguínea y por la estimulación cerebral. Entonces, a lo mejor hay personas que llegan a perder el apetito sexual, por ejemplo, por el hecho de que tienen algún problema hormonal o tienen algún problema neurológico. Y las personas que no pueden tener relaciones sexuales, es tipo los hombres que tienen disfunción eréctil y así, la mayoría son porque tienen problemas en la circulación. Y eso evita que se lleve a cabo el acto sexual como tal. Pero por lo general la genética está más involucrada en el género, en el sexo, cuestiones así. Y ya en la sexualidad es casi casi nato por las hormonas. Ah, ok, perfecto. Gracias. Vale. Entonces vamos a comenzar con la clase. Vamos a hablar hoy sobre las hormonas y la sexualidad. Va a ser una clase larga, porque como pueden ver son 101 diapositivas. Así que trataremos de avanzar un poco rápido. Siento que la clase va a ser un poco entretenida. Las cosas más complejas son al principio. Vamos a hablar primero de lo que es la sexualidad. Hablamos de sexualidad, que es un aspecto central de la vida del ser humano, presente a lo largo de toda la vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, aptitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas las dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Todo esto es la definición de lo que es sexualidad,
según la OMS a partir del 2006. Como pueden ver, hemos estado hablando desde un principio de lo que es propiamente la identidad sexual, lo que es el sexo, lo que es el género y lo que viene siendo la orientación sexual. Esos son los tres temas que ya hemos abarcado. Ahorita se van a agregar otros puntos como va a ser el erotismo, el placer propiamente dicho, la intimidad y la reproducción. Entonces, de los términos que ya vimos, ¿quién me puede decir qué es el sexo? Saber, Noemí, ¿me puedes decir qué es sexo? Es el, ¿cómo se dice? Es lo biológico, o sea, lo que las características físicas que diferencian, por ejemplo, los órganos sexuales que diferencian de hombre y mujer. Ok. Alondra, ¿me puedes decir qué es género? Ah, ¿No? Sí, no. son las características que hacen al hombre y a la mujer. ¿En qué sentido? Porque, por ejemplo, lo que menciona tu compañera, ya hay también los genitales del hombre y los genitales de la mujer. En este caso, en el género, específicamente, ¿a qué características hace referencia? Bueno, en este caso, Por la recuerden, sociedad. ándale, así es. El género es sociedad, lo que la sociedad dictamina como masculino y como femenino, lo que dictamina como hombre y como mujer. Y en el sexo es lo biológico, lo físico. Ahora, en cuanto a la orientación sexual, Diana, ¿me puedes decir qué es la orientación sexual? Diana. Jaime, ¿me podrías decir qué es orientación sexual? Puede ser todo aquello que llama la atención o se va a sentir identificado un individuo, ya sea con algún sexo en específico. No, eso sería como identidades, identidad de género. La orientación sexual como tal es esa atracción a la cual va a sentir esa persona. Puede ser hacia mujeres, puede ser hacia hombres, hacia muchos objetos, etc., etc. Entonces, lo que lo atrae sexualmente, eso es la orientación sexual. Lo que la sociedad dictamina como hombre y mujer, eso es género. Y lo que biológicamente se determina que sean gónadas femeninas o masculinas, eso es sexo. ¿Ok? Para que no se les olvide. Ahora se agregan términos como erotismo, como reproducción y placer, que vamos a ver más adelante. La sexualidad tiene dimensiones biológica, psicológica, social y afectiva. El sexo es el fundamento biológico de los seres humanos que depende de factores genéticos, gónadas y neuropsicológicos. El sexo como respuesta sexual, ¿ok? No como sexo. Es que hay que aprender a diferenciarlo. Yo creo que a partir de ahora, cuando hablemos de sexo, hablamos de lo que es las gónadas. Y cuando hablemos de sexualidad, es lo que normalmente la sociedad conoce como sexo. Lo que dicen, es que dos parejas tuvo sexo, es que ya tuvo sexo con su novio. Eso sería, lo hablamos a llamarlo sexualidad o relaciones sexuales. Y sexo, la definición de sexo como tal solamente la vamos a dejar determinada, o sea, tienen que quedar ustedes grabadas para identificar entre hombre y mujer. Este es el aparato reproductor femenino como tal. Tiene los ovarios, tiene propiamente todo lo que va a ser el útero, tiene su cuello uterino, su vagina, sus trompas de falopio y podríamos, aquí tiene las fimbrias, por aquí vamos a ver que tiene también lo que es el endometrio, después los externos
vamos a encontrar que tiene el clítoris, los labios, etc., etc. Tiene muchos partes. En cuanto al hombre, propiamente del aparato reproductor, vamos a tener que van a ser los testículos, los conductos del epidídimo, los conductos seminíferos, lo que es el pene propiamente, la uretra, la próstata, que la vamos a tener por aquí. Todos esos van a ser parte de lo que viene siendo el aparato reproductor masculino. Propiamente al hablar de las hormonas, que van a estar relacionadas directamente con la sexualidad, como ya les habíamos dicho, las hormonas son sustancias químicas que inducen respuestas específicas en células objetivas. Me imagino que esto del concepto de hormona y todo eso ya lo debieron haber visto antes. Vamos a hablar ahora un poquito, antes de empezar a hablar de lo que son la sexualidad y las hormonas, vamos a recordar un poquito lo que es la gametogénesis. ¿Alguien había escuchado hablar de este concepto, gametogénesis? No. Permítanme tantitito, chicas, puede decir que bajen a la tele, se escucha la novela ahí. Listo. Listo, chicas. Es que creo que se escuchaba más la novela que yo. Bueno. La gametogénesis es el proceso básicamente de maduración de todo lo que van a ser los gametos. El gameto femenino es el ovario, y el gameto masculino es el espermatozoide. Entonces, todo el proceso de maduración, eso se le va a llamar gametogénesis. ¿Por qué creen que es importante conocer este punto? Lo que ustedes crean, aunque sea incorrecto, siempre opinen. ¿No? Bueno, es importante conocerlo porque va a hablar de todo el proceso. No solamente hay personas que pueden llegar con ustedes con algún trauma, algún problema psicológico o psicosocial, por ejemplo, de que no puedan embarazar a su esposa o no puedan quedar embarazadas ellas, y tienen que conocer un poco de lo que viene siendo la gametogénesis para poder explicarles y poder quizás detectar algún problema. La gametogénesis es la conversión de las células germinales en gametos femeninos y masculinos. Las células germinales primordiales se van a diferenciar en epiblastos por ahí de la segunda semana de la gestación, para después salir a la pared del saco vitelino, que es propiamente, el saco vitelino es parte de lo que es el embrión, y más o menos por la quinta semana de gestación es donde empiezan a formarse las gónadas. Podemos ver aquí que la preparación para la fecundación va a ser que la meiosis reduce el número de cromosomas y el citodiferenciación completa su maduración. Recordar que los cromosomas sexuales solamente cuando ocurre la fusión, la mitad de los cromosomas van a estar dados por el padre y la mitad van a estar dados por las madres. Entonces, estas células son una de las pocas que solamente en vez de tener los 46 pares de cromosomas, solo van a tener 23. Ahorita vamos a ver por qué. Hablamos de la teoría de los cromosomas de la herencia. Los rasgos son determinados por los genes de la madre y el padre. Las células somáticas se producen como 1, cromosoma sexual, 2, autosomas y 3, cromosomas X y Y. En total, con todo esto, nos va a dar 23 pares de cromosomas homólogos. Como pueden ver, cada uno de los gametos tiene solamente 23 pares de cromosomas. Y en conjunto, ambos, al fusionarse, son los que nos dan los 46 y es lo que nos determina como especie, como ser humano. Bueno.
Sí, aquí es lo que hablábamos, es el masculino y el femenino, haploide, es decir, que están separados, se fusionan, ocurre la fecundación y entonces se vuelven diploides, es decir, haploides quiere decir que solamente tienen una cadena, digámoslo así, estaría el cromosoma, por ejemplo, así, y solo sería una cadena, y eso significa haploide, y aquí está la otra cadena. Una vez que se fusionan, aquí ya estarían así. Ay, mi mano toda temblorina. Aquí digamos que tienen puentes para fusionarse. Eso significa diploide, que tiene ya dos cadenas de lo que viene siendo cromosomas. Haploide, que tiene uno solo, ocurre la fecundación y se convierte la célula en una célula diploide. La mitosis es un proceso mediante el cual una célula se divide para dar origen a dos células idénticas. Durante la replicación, los cromosomas son extremadamente largos, están dispersos y no pueden ser reconocidos en el microscopio. Profase es la fase donde los cromosomas empiezan a enrollarse, a condensarse y contraerse, volviéndose más cortos y gruesos. Cada cromosoma tiene cromatina y tiene un centrómero. La cromatina, el centrómero es lo que los mantiene unidos, por decirlo así. Sería, por ejemplo, esta cosita, que los mantiene unidos. Es parte de lo que venía siendo el centrómero. La prometafase es la diferenciación de lo que viene siendo los cromatidas. Como podemos ver aquí, la célula ya se empieza a dividir y empieza a dividir todo lo que son sus cromosomas. La metafase es los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial, es decir, en medio. Cada cromosoma está unido por microtúbulos que forman los usos mitocondriales. Entonces aquí podemos ver cómo se empieza a tratar de dividir la célula, todos los cromosomas empiezan a quedar en medio y una vez que quedan en medio sucede la anafase, que cada uno de los cromosomas se divide seguido a la migración de los cromatidas hacia los polos opuestos del uso. Se dividen en la mitad exactamente y es por eso que las gónadas, como el espermatozoide y los óvulos, van a tener solamente la mitad de los cromosomas y solo hasta fusionarse van a generar una célula con ambos cromosomas. Podemos ver aquí la telafase, los cromosomas se desarrollan y alargan y la envoltura nuclear se reconstruye y el citoplasma se divide. Entonces aquí podemos ver cómo el citoplasma se empieza a dividir. Básicamente todos los cromosomas quedan en medio, se vuelve a formar el núcleo y comienza a formarse una célula nueva. Si no es una célula que requiera fecundación, como el óvulo o el espermatozoide, por sí sola va a producir de nuevo la otra cadena y así van a estar completos los cromosomas. Pero si es una célula reproductora, ¿qué va a pasar? Se va a quedar con esto y hasta que se fecunde va a ocurrir propiamente la formación de los nuevos cromosomas completos. Esto es lo que sería un resumen de todas las fases. Cómo empieza a condensarse, después se empiezan a formar, se empiezan a cortar y a ensanchar, se ponen a parte intermedia, se parten en dos, luego se alargan y se empiezan de nuevo a formar los cromosomas ya una vez que las células se separan. Esto ya lo habían visto antes, chicas. Si no aquí en psicología, yo creo que ya lo habían visto en biología, en la prepa. Creo que sí. Sí, profe, un poquito. Bueno, hablamos de la meiosis, que es la diferenciación celular a nivel de las células germinales para producir. Estamos aquí con los gametos femeninos, que son los ovocitos, que son como por decirlo así la primera célula, y los gametos masculinos, que son los espermatozoides. En la meiosis 1, los cromosomas homólogos se aparean entre sí, que son las sinapsis, y posteriormente se separan y se queda uno para cada uno de los hijos. La meiosis 2, se separan los cromosomas hermanas. Aquí podemos ver, meiosis 1, cómo es que se fusionan, se forman los cromosomas, se fusionan, aquí están, homólogos cromosomas, se van a ir fusionando. En la meiosis 2, estos se van a ir dividiendo y se va haciendo una combinación de lo que viene siendo cada uno de los cromosomas. Para hacer así la meiosis 2 completa, ya están total y completamente combinados. ¿Por qué? Porque se van llevando partes de los otros cromosomas. Eso es lo que hace que las especies empiecen a mutar o empiecen a evolucionar, por decirlo así. El entrecruzamiento consiste en el intercambio de segmentos de cromátida
entre homólogos apareados. En cada meiosis 1 se producen entre 30 y 40 entrecruzamientos. Es por eso que ninguna persona es idéntica a otra, ya que está sumando el ADN de dos personas y los empiezas a entrecruzar hasta que da el resultado una persona. Entonces los resultados son variabilidad genética y cada célula germinal contiene un número haploide de cromosomas, es decir, de una sola cadena. De modo que con la fecundación se vuelven números diploides. Acordarse, haploides que tiene una sola cadena de cromosoma, diploide que tiene las dos cadenas ya entrecruzadas. Vamos a hablar de los cuerpos polares. Estamos aquí en lo que viene siendo el ovocito, que es como la célula primaria o la primera célula que va a estar formando los óvulos. Esta tiene 4 células hijas que van a tener 22 cromosomas más el cromosoma X. Entonces, así es como se forman los 3 cromosomas. El ovocito después va a dar 3 cuerpos polares y posterior a eso, ahorita vamos a ver qué es lo que sigue. En cuanto al espermatocito primario, va a dar 4 células hijas. Estas van a tener 22 cromosomas más un cromosoma X o 22 cromosomas más un cromosoma Y. Acordarse que el hombre es el único que puede determinar sexualmente si va a ser XY o va a ser XX. Las 4 se transforman en gametos maduros, es decir, en espermatozoides. Aquí podemos ver lo que viene siendo la espermatogénesis, cómo de una célula se empiezan a condensar, a engrosar, se dividen. Una vez que se dividen en la meiosis 1, se vuelven a dividir en la meiosis 2, que sería la segunda división, y poco a poco se van partiendo. Aquí vemos cómo ya les sale la colita y terminan siendo 4 espermatozoides de un solo por la espermatogénesis de un solo espermatocito van a salir 4 espermatozoides finales maduros. En cambio, en la ovogénesis de un ovocito solo va a salir un óvulo haploide. Estos recuerden que son haploides. Una vez que se juntan se vuelven en diploides, pero si pueden ver, a partir de la segunda división meiótica es donde se parten la carga cromosómica que tienen. Entrando a la ovogénesis propiamente, las células germinales primordiales alcanzan la gónada genéticamente femenina, que son los ovogonios, al tercer mes de organización en grupos rodeados por las células foliculares. Aquí podemos ver la división meiótica, la célula germinativa terminal y lo que viene siendo el ovogonio. Los ovogonios se dividen por mitosis. Algunos contienen su división celular, es ovocitos primarios, y por ahí del 5º mes de desarrollo prenatal aumenta el número a 7 millones de ovocitos primarios. Estos ovocitos primarios todavía no pueden ser fecundados, son inmaduros. Los ovocitos que sobreviven entre la profase de la primera división meiótica son los que se llaman como folículos primordiales y es donde van a empezar a ocurrir la maduración y es donde va a ocurrir la formación de los óvulos. Al momento del nacimiento se forma lo que es la profase de meiosis 1, que es un periodo diploide. Este periodo diploide, los ovocitos primarios se mantienen detenidos en profase y no terminan su maduración por la división meiótica hasta que se alcanza la pubertad. La pubertad es para aproximadamente mujeres de los 10-11 años hasta los 15-16 años. Entonces, todo ese tiempo, desde que nace la bebé, los ovocitos primarios se mantienen detenidos en una etapa de profase. En la pubertad, una vez que se alcanza la pubertad, hay aproximadamente 400,000 ovocitos. Un poco menos de 500,000 ovocitos serán ovulados. De 500 ovocitos serán ovulados. Es decir, como 0.5 más o menos, ¿no? 0.1, 0.01, 0.05, algo así estarían saliendo. Son 400,000 y solo 500 llegan a la etapa final. Algunos ovocitos pueden alcanzar la madurez tardía. El incremento del riesgo de tener un hijo con anomalías cromosómicas por la edad de la madre indicaría que los ovocitos primarios tienden a deteriorarse con el paso del tiempo. Cada mes, 15 a 20 folículos primordiales comienzan a madurar y atraviesan 3 estadios, que va a ser el primario o preantral, estamos hablando de esto. De ahí está el secundario o antral u ovulación, sería acá. Y estaríamos hablando del preovulatorio.
que sería acá. Eso es lo que sería el ovario y vemos cómo en un principio el folículo está en medio, se va ladeando hasta que llega al lado y posteriormente es expulsado. La fase preantral, el ovocito, comienza a crecer y las células planas a su alrededor pasan a ser cúbicas. Aquí podemos ver que eran todavía células planas, ahora pasan a ser cúbicas. Luego de la formación de las células de la granulosa, básicamente, que son todas estas, por decirlo así. Se denomina folículo primario a todo esto, al conjunto de lo que viene siendo el ovocito, las capas que lo rodean y las capas que están aún más fuera del ovocito. A todo eso se le denomina folículo primario. La teca folicular o zona pelúcida, que básicamente aquí podemos verlo, es esto que va a estar rodeando propiamente a lo que es el ovocito primario, antes de que lo rodeen las demás células. De aquí podemos ver todo lo que es la producción, cómo es que se van, tienen XX, aquí van tratando de llegar a lo que viene siendo la membrana, todas estas células las empiezan a rodear, de ahí pasan a ser cúbicas, y al final vemos cómo es penetrado por un espermatozoide, y aquí está 22Y y 22X. Sumándolos son los 46 cromosomas, y ahí es como ocurre la fecundación. En cuanto a la espermatogénesis, el concepto básicamente es que un proceso que comienza en la pubertad comprende todos los fenómenos mediante los cuales los espermatogonios se transforman en espermatozoides. Los espermatogénesis comienza con la pubertad. Este proceso se desarrolla en los túbulos seminíferos que se encuentran en los testículos. Las células germinales se encuentran rodeadas de las células de sostén, que son las células de Sertoli. Y aquí podemos ver a lo que se refería. Están lo que vienen siendo los espermatogonios. Básicamente en cada división se va a ir dividiendo la cantidad de cromosomas y se va a multiplicar por 2 la cantidad de espermatozoides hasta obtener después de la primera división básicamente 4 espermatozoides. Y a partir de ahí se van generando 4 más, 4 más, 4 más, 4 más hasta llegar a formar miles y miles de espermatozoides. La espermatogénesis es regulada por la hormona luteinizante, que es liberada por la hipófisis. La hormona foliculoestimulante se une a las células de Sertoli y estimula la producción de fluido testicular. Y la síntesis de proteínas intracelulares es de receptores de andrógenos. En cuanto a lo que viene siendo la espermiogénesis, vamos a tener cambios que sufren los espermatozoides para convertirse en espermatozoide. Tiene una formación de un acrosoma. Aquí podemos ver cómo se les forma el acrosoma. La formación del cuello y pieza intermedia y la cola. Aquí podemos ver cómo se les empieza a formar un cuellito, la cola y lo que viene siendo la parte intermedia. La eliminación de la mayor parte del citoplasma. Si se dan cuenta, aquí todo esto es citoplasma y esto es lo que sería el núcleo del espermatozoide. Se empieza a formar la cola, se forma primero lo que es el acrosoma, posterior a eso se empieza a formar el cuello, lo que viene siendo la pieza intermedia, y al final todo lo que viene siendo el citoplasma rodeándolo se elimina y quedan de esta forma. Hablando de la infertilidad femenina, son por lo general desórdenes hormonales, obstrucción del ovoducto o síndromes de ovario poliquístico, son las más comunes. La masculina está las deficiencias en semen, deficiencias en espermatozoides y las deficiencias funcionales como lo viene siendo la disfunción eréctil. La infertilidad es muy diferente a la esterilidad. Infertilidad habla de la tasa de probabilidades de quedar embarazado. Una persona no es infértil al menos hasta que se demuestre que no puede tener bebé por todos los medios, ni inseminándola ni nada por el estilo, y entonces pasa de tener infertilidad a tener esterilidad. Que la esterilidad básicamente es que no puede tener un bebé nunca. La regulación hormonal masculina, vamos a empezar con lo que viene siendo el hipotálamo. Ahí vamos a tener la hormona estimuladora y va a estimular lo que viene siendo la hipófisis, la cual va a liberar la hormona foliculoestimulante para formar lo que viene siendo la espermatogénesis, y va a liberar también lo que es la hormona luteinizante para incrementar la secreción de testosterona. Entonces la foliculoestimulante va a estimular la espermatogénesis, es decir, la maduración de los espermatozoides,
y la luteinizante es la que va a estimular en los testículos la liberación o secreción de testosterona. Bueno. La espermiogénesis son cambios que sufren los espermatozoides para convertirse en espermatozoides. Y ya, bueno, eso ya lo vimos, estamos regresando. A ver. Ya. Bueno, esa es la regulación hormonal femenina. Vamos a tener que el hipotálamo es estimulado por la hormona estimulante de la hipófisis, y esta va a liberar igual hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Entonces aquí podemos ver que la hormona folículo estimulante va a ayudar a la secreción de estrógenos, pero también va a ayudar al desarrollo inicial de los folículos. En cuanto a la hormona luteinizante, va también a secretar lo que viene siendo los estrógenos, los cuales van a estimular el hipotálamo para que se libere la hormona estimulante de la hipófisis. Después de eso va a haber una secreción de progesterona y relaxina. La relaxina es lo que va a ayudar que las mujeres cuando estén dando a luz se les pueda abrir su cadera. Y la progesterona es la hormona que en los primeros del mes va a elevarse mucho para evitar que una mujer tenga un aborto. Vamos a tener que también van a estar encargados del desarrollo posterior de los folículos y la ovulación propiamente dicha. El ciclo menstrual comienza con la menarquia, es decir, a la primera menstruación se le llama menarquia, y termina con la menopausia, que sería con el final de las menstruaciones. Dura entre 24 y 36 días, por promedio se le da 28 días. Las fases son una fase folicular que es variable de 10 a 24 días y una fase lútea que es de 14 más menos 2 días. Puede ser 12 o puede ser 16. Aquí podemos ver todo lo que es el ciclo ovárico y los cambios endometriales durante el ciclo menstrual. Vamos a ver cómo va a ir madurando poco a poco. Recuerden que va a ser el ovocito, después va a ser el ovocito primario, etc, etc, hasta llegar a formar el cuerpo lúteo y con la posterior expulsión de lo que viene siendo el óvulo. Empezamos con la ovulación, que ocurre aproximadamente en el día 14 de lo que viene siendo cada mes, por decirlo así. Si fueran ustedes regulares y empiezan a menstruar el día, por ejemplo, 14, esta edad fértil máxima estaría aproximadamente por ahí del día 28. Aquí podemos ver otra relación, lo que son las gonadotropinas hipofisiarias, cómo llega la folículo estimulante y la luteinizante. Aquí podemos ver cómo en el ciclo ovárico va empezando a madurar, a madurar, a madurar, hasta que ocurre la ovulación, es donde se dispara el pico de la hormona luteinizante, y posterior a eso se va a ir disminuyendo la cantidad de estrógenos y se va a ir incrementando la cantidad de progesterona. Los estrógenos nos ayudan a la ovulación y la progesterona nos ayuda a mantener a un embarazo de manera adecuada. En cuanto al endometrio, eso es lo que sería el grosor del endometrio. Poco a poco se va engrosando conforme se va acercando lo que es la prenación o cuando está preñada la mujer. En cuanto al acto sexual, vamos a tener que va a tener 4 fases de manera generales, aunque realmente son como 5. La excitación, que es el aumento de la circulación, aumento de la sensibilidad en la mujer y la erección en el hombre. La meseta, que es durante la penetración, estimulación nerviosa del clítoris y del pene. El orgasmo tiene contracciones musculares reflejadas, sensación de placer. Y la resolución es el post-orgasmo, y puede ser breve en las mujeres o durar varios minutos en los hombres. Cuanto a la planificación familiar, son un conjunto de métodos que permiten controlar el número de hijos de una familia, de acuerdo a un conjunto de elementos valóricos y sociales. ¿Qué son los métodos anticonceptivos? Bueno, se trata de un método o procedimiento que previene un embarazo en mujeres sexualmente activas, ya sean ellas o sus parejas quienes los usen. En lo posible, los métodos anticonceptivos deben de cumplir algunos requisitos y características que permitan a las personas alcanzar sus metas reproductivas en forma efectiva y segura para la salud y de acuerdo a la situación de vida. Bueno, en este punto, que hablamos aquí de lo que es la planificación familiar, y menciona aquí que básicamente es el conjunto de métodos que permite controlar el número de hijos de una familia. Eso es muy importante. Si ustedes tienen algún familiar o tienen algún paciente que en algún punto ya tiene, no sé, 4 o 5 hijos, y ustedes ven que tiene un salario de 500 pesos a la quincena o 1,000 pesos a la quincena, es una persona que difícilmente va a poder seguir manteniendo hijos. Entonces, lo que ustedes siempre deben de aconsejarle es que
ya le pare hasta ahí, que ya no tenga más hijos. ¿Qué son los métodos anticonceptivos? Bueno, se trata de métodos o procedimientos que previenen un embarazo en una mujer sexualmente activas, ya sean ellas o sus parejas quienes los usen. En lo posible, los métodos anticonceptivos deben de cumplir con algunos requisitos y características que permitan a las personas alcanzar sus metas reproductivas en forma efectiva y segura para la salud y de acuerdo a su situación de vida. Todo esto es lo que según lo que viene siendo las normas nacionales sobre la regulación de la fertilidad en el Ministerio de Salud de Chile. Es un artículo y básicamente es lo que nos dice. Los tipos de métodos anticonceptivos: están los métodos anticonceptivos naturales, como la abstinencia, que es el único que tiene el 100% de eficacia en transmisión sexual, en embarazos y así, porque básicamente abstinencia significa no tener sexo. Está la abstinencia periódica, es decir, llevan el ciclo menstrual y cuando está en ciclo menstrual cerca de la ovulación, no tienen relaciones sexuales para que así no exista riesgo de algún embarazo. Están lo que vienen siendo las artificiales, que van a estar las hormonales, las dispositivos intrauterinos, lo que vienen siendo las de barrera y lo que vienen siendo operaciones. ¿Qué se necesita, por qué se necesita anticoncepción? Bueno, es un derecho reproductivo decidir si quieren o no tener hijos, y cuántos y cuándo tenerlos y con quién tenerlos. Jóvenes postergan un embarazo hasta que quieren tener un bebé y se sienten capaces de quererlo y cuidarlo. Las enfermedades de transmisión sexual: bueno, vamos a tener las enfermedades infecciosas, las producidas por hongos, bacterias, virus o microorganismos, poseen una alta prevalencia en la población, pueden afectar un tiempo breve de duración o toda la vida. Y están los efectos, que desde simples molestias, problemas sexuales, esterilidad, hasta la muerte. En cuanto a la prevención, es una vida sexual responsable que involucra conocimiento rápido, confianza y diagnóstico. Algunas ETS son la gonorrea, la sífilis, el herpes, el papiloma humano, la tricomoniasis, la candidiasis, la clamidia, el SIDA. Yo de esto lo que yo les recomendaría es que se queden con este, que lo investiguen y con este. ¿Por qué esos dos? Bueno, lo que viene siendo la sífilis es principalmente porque una de sus etapas tardías de la enfermedad, si no se llega al diagnóstico de manera oportuna, es la pérdida de inhibiciones. Y por eso es bastante complejo. Las personas se pueden volver muy promiscuas, pierden como que todo lo que es, de dónde están, como que qué son. Normalmente son personas mayores porque ya pasaron mucho tiempo. ¿Qué es el SIDA? El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es una enfermedad que produce una disminución importante de las defensas del cuerpo. Sus síntomas son pérdida de peso, diarrea persistente, inflamación de los ganglios linfáticos, sudoración nocturna y fiebre persistente. Está el SIDA, que ya lo vimos. ¿Quién lo produce? El virus de la inmunodeficiencia humana, que es el VIH. Existen dos tipos principales, el VIH1 y el VIH2. Este infecta principalmente a las células llamadas linfocitos T. ¿Cómo se transmite? Bueno, sexual, pues por tener relaciones sexuales sin protección; sanguínea, por uso de agujas, por transfusiones, que ya no es común, etc. Y madre-hijo, ya sea mediante el pase del canal de parto o siempre cuando les dan pecho. Una mamá que tiene VIH no puede dar pecho. Efectos: bueno, en los individuos tiene alta susceptibilidad a padecer otras enfermedades y un malestar físico. En la estadística, personas viven con un VIH-Sida en 2008, 33.4 millones de personas aproximadamente. El diagnóstico va a ser por el test de sangre de ELISA, que va a ser una detección de la presencia de anticuerpos contra el VIH. El conteo de linfocitos T tiene que ser un número de células de defensa y tiene que estar a cierto grado. De hecho, uno de los criterios para saber si el VIH es grave o no es eso, el conteo de las células T. El PCR para el VIH, pues bueno, básicamente es como la confirmación del diagnóstico. El tratamiento es un uso de fármacos que disminuyen la velocidad de acción del virus, retardan su acción o la muerte, y existen inhibidores de la transcriptasa inversa viral y lo que viene siendo los inhibidores de la proteasa viral.
¿Cómo prevenirlo? Bueno, abstinencia sexual es lo ideal, no tener sexo y menos con personas desconocidas, evitar contacto con fluidos corporales en la medida de lo posible, utilizar jeringas esterilizadas y uso de barreras para prevenir el contacto. Bueno, en cuanto a la fecundación, están los pasos previos, que es la maduración o hiperactivación, que ocurre en el epidídimo, movilidad de la cola de los espermatozoides. La captación ocurre en el ARF, que son factores inhibitorios y funcionan principalmente por el colesterol de la membrana. Aquí podemos ver cómo es todo el proceso: la penetración de la corona radiada, reconocimiento y adhesión, reacción acrosómica, denudación, penetración de la zona pelúdica, fusión y posterior así hasta llegar a ser un cigoto. El erotismo es la potencialidad humana de producir y comunicar una forma específica o especial de placer. Puede ser deseo, excitación u orgasmo. Según eso va a ser, en Barrios 2000 fue el que dijo eso. El erotismo no incluye necesariamente las relaciones sexuales o coitales, introduciendo el pene en la vagina, pues su práctica puede ampliarse solo a caricias, palabras, fantasías, compartidas o no, e interacciones de los 5 sentidos sin que exista cópula. El erotismo tiene unas bases fisiológicas y psicológicas y puede estudiarse cognitivamente a partir de la así llamada curva de la representación metabólica. Perdón, de la respuesta sexual humana. Me perdí un momento. Listo. Chicas, hasta aquí de lo que estamos hablando de los cigotos y todo eso, ya que vamos a entrar a lo que es la respuesta sexual humana. ¿Tienen dudas? Voy bastante rápido porque está algo larga la clase. Pero No, profe. de todo No, esto, profe. de lo que es los espermatozoides, la ovogénesis, espermatogénesis, ¿más o menos les quedó clara? Sí. Vale. De todas formas voy a subir la clase y la pueden volver a revisar ahí en YouTube. Vamos a hablar ahora sí de lo que viene siendo la respuesta sexual humana. Bueno, el erotismo es la potencialidad humana de producir y comunicar una forma especial de placer, el deseo, la excitación y el orgasmo. Eso lo dijo Barrios en el 2002. El erotismo no incluye necesariamente las relaciones coitales, introducción del pene en la vagina, pues su práctica puede implicar solo caricias, palabras, fantasías y todo lo que le ocasione placer a la persona. El erotismo en sí es el placer del ser humano, no es necesariamente el coito, el sexo, la penetración. Puede ser inclusive a personas que simplemente el estar acostado con otra persona en la cama les da placer. Eso para ellos es erotismo. Quizás para una persona ver pasar a un hombre sin playera es erotismo y le produce placer. No es necesariamente decir que el placer es único y exclusivamente de la penetración. El erotismo tiene bases fisiológicas y psicológicas y puede estudiarse cognitivamente a partir de la así llamada curva de la respuesta sexual humana. La salud sexual, bueno, según la OMS, la salud sexual va a ser la integración de los aspectos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser humano, en forma de que sean enriquecedoras y realcen la personalidad, la comunicación y el amor. Eso es lo que sería salud sexual o una salud sexual. Obviamente no pasa eso en todos lados y no todas las personas tienen derecho a eso. ¿Por qué? Por la condición en la que viven, porque son víctimas de algún abuso o por algún otro motivo. La respuesta sexual humana es un proceso físico, emocional, mental, mediante el cual las personas responden ante la estimulación sexual. Son los cambios que se producen tanto a nivel psicológico como biológico, cuando nos sentimos motivados sexualmente. Se produce a lo largo de nuestra vida y varía con la edad, la persona, la situación y los estímulos que lo proveen o provocan. Por lo tanto, es un proceso idéntico en todos los seres humanos.
que está mediado por la educación, la cultura, la sociedad y las propias vivencias sexuales. El propio modo de vivir la respuesta sexual será diferente de unas personas a otra y cada persona tendrá su propio sentir. En cuanto a la historia, el ginecólogo americano William Manster y su esposa Virginia Johnson publicaron en 1965 su estudio pionero acerca de los procesos fisiológicos durante la actividad sexual, el cual se tituló Human Sexual Response. Y básicamente eso sigue vigente. Obviamente le han hecho le han agregado cosas, han hecho unas nuevas investigaciones, etc., etc., pero hasta el momento sigue total y completamente vigente toda la mayoría de sus teorías que ellos propusieron. ¿Por qué? Porque lo hicieron de una manera científica muy completa. Según Master y Johnson, tenemos 4 fases, que va a ser la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución. Pero a esto le agregó Helen Kaplan el deseo. Entonces empezaríamos que tienen 5 fases. Empezamos con la fase de deseo, de ahí sigue la fase de excitación, una fase de meseta, se llega a la fase de orgasmo o al orgasmo y posterior a eso empieza el periodo de resolución o ese periodo de disminución de la excitación. Vamos a tener en cuenta que la respuesta sexual en el hombre y en la mujer es similar en términos generales. La orientación sexual no es un factor que determine a la respuesta sexual y cualquier actividad sexual tiene la misma respuesta. En cuanto a lo que viene siendo la respuesta sexual humana, vamos a tener que en el deseo van a estar involucradas algunas hormonas como la dopamina, la serotonina, el GABA, la tiroxina, la hormona luteinizante, la testosterona, la prolactina y los estrógenos. En la excitación propiamente va a estar la acetilcolina, el péptido intestinal vasoactivo, la norepinefrina, la prostaglandina, los estrógenos, los no adrenérgicos y los no colinérgicos, el óxido nítrico. En el orgasmo propiamente va a estar liberada la noradrenalina, la acetilcolina y los péptidos opioides. Y en la resolución está la vuelta del organismo a su estado basal, reposo fisiológico y emocional. Entonces básicamente aquí ya no se libera ninguna, simplemente se regresa a todo su estado normal. Todas estas hormonas son las que van a estar involucradas en cada una de lo que viene siendo fases del cuerpo humano durante la relación sexual. Vamos a hablar ahora de la respuesta sexual masculina. La respuesta sexual masculina está dada por la siguiente fase. Empieza con la excitación, después sigue la meseta, de ahí vamos a tener hasta llegar al orgasmo y la resolución. El deseo sexual es como el previo a lo que viene siendo la excitación. Es lo que se agregó una vez que ya se tenía planteado toda lo que era la curva, que habían agregado 4 fases, se agrega esta que es el deseo sexual. Es una fase mental. Para excitarse sexualmente hay que estar interesado en el sexo, pensar en ello, sentir curiosidad y en general desearlo. Ningún cambio físico concreto. Una pregunta, ¿una persona asexual tiene deseo sexual? No. Así es. Una persona asexual no tiene deseo sexual. Entonces el problema de las personas asexuales no es que no puedan tener sexo, es que ellos deciden no tener sexo porque no se les interesa, porque no les gusta, porque les da asco, por X, por Y o por Z. Ellos son los que toman la decisión de no tener sexo, pero realmente sí, biológicamente sí pueden tener sexo. Entonces, básicamente lo que ellos no tienen es deseo sexual, que es la primera fase. Después viene la segunda fase, que es la fase de excitación, que es cuando el hombre experimenta una excitación sexual, el cerebro envía rápidamente una orden a través de la médula espinal a los genitales y el pene se llena de sangre y se endurece. Los testículos suben y el escroto se hace más grueso. En la fase de excitación, el 60% de los varones tienen erección de los pezones, el 25% tiene rubor sexual sarampioniforme, son como puntitos rojizos, se llegan a poner por toda la piel y se ponen de una tonalidad rojo, como rojo rosáceo, lo que vienen siendo los varones cuando tienen relaciones sexuales, y más sobre todo cuando están en el punto de la excitación.
Si ustedes tienen novio y están por ahí besándose con su novio o con su novia, con lo que quieran besarse, y ven que tiene eso, puntitos, también a las mujeres les sale, es que ya se están excitando las personas, así que ya sabrán cuándo parar. El 25% de los hombres presenta rubor sexual, cierto grado de tensión muscular general, es decir, los músculos, aunque normalmente la persona no haga ejercicio y esté un poco flácido, cuando se trata de la relación sexual y propiamente de la excitación, sus músculos se van a sentir un poco más firmes, un poco más duros. Vamos a tener que los testículos se elevan hacia el periné, es decir, se pegan hacia lo que viene siendo el cuerpo. Normalmente están colgados y suben. Hay un aumento del ritmo cardíaco y de la presión arterial y el pene se erecta. ¿Alguien me puede decir por qué hay aumento del ritmo cardíaco? Que sepa, que haya leído, que haya escuchado. Porque el cuerpo tiene como una actividad más fuerte, por así decirlo, o distinta, como más activa. En parte Ya no sí, se encuentra en un estado así como de relajación. relajación. En parte sí, en parte sí. Aparte de que se libera adrenalina y noradrenalina que también ayudan a incrementar la presión arterial, pero principalmente va a ser porque el pene, como vamos a ver quizás más adelante, es como una esponja. Simple y sencillamente no es un músculo que tú puedas controlar y decir se va a erectar. Es una esponja que absorbe sangre. Entonces, lo que pasa para que el pene se ponga erecto es que la sangre empieza a circular de manera más rápida y por eso se aumenta el ritmo cardíaco. Al aumentarse el ritmo cardíaco, la presión con la que esa sangre viaja se incrementa. ¿Por qué? Porque pues obviamente a mayor velocidad, mayor presión. Y es por eso que el cuerpo tiene que incrementar el ritmo cardíaco y la presión arterial. Si no ocurre eso, nunca se va a erectar el pene. Por eso las personas que tienen problemas del corazón o problemas en la circulación tienden a tener disfunción eréctil. Hablamos después de eso de la meseta, que el pene se hincha aún más, los testículos crecen de tamaño y el glande se vuelve de color azulado. En esta fase también se cierra el esfínter interno de la vejiga para impedir que el semen vaya hacia ella y evitar que con la eyaculación se produzca también la micción. La fase de meseta se hacen más evidentes las tensiones de los músculos voluntarios e involuntarios, aumenta el ritmo respiratorio, siguen aumentando el ritmo cardíaco y la presión arterial, la corona del glande se hincha y se oscurece y los testículos se acercan más al periné y aumentan de tamaño. Las glándulas Goupert secretan flujo mucoidal previo a la eyaculación, esas van a estar en lo que viene siendo la próstata. Aquí podemos ver, es lo que yo les venía diciendo. Aquí está el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso. Básicamente todos estos tres cuerpecillos que tienen por aquí son como una esponja. Aquí lo pueden ver, no es un músculo, parece algo que tiene huequitos. Por aquí se le ve todos los huequillos, por decirlo así. Entonces básicamente es como una esponja y absorbe la sangre que llega aquí. La fase orgásmica viene del griego orgasmo o orgao, que significa estar lleno de ardor. En el orgasmo, la vasocongestión y miotonía general y genital que había llegado al máximo en la fase anterior, se liberan involuntariamente desde un umbral propio de cada persona. El enrojecimiento sexual aquí está en el 25% de los hombres cuando llegan a esta fase y hay contracciones espasmódicas, es decir, los músculos se ponen rígidos y duros. Si ustedes tocan a un hombre cuando está en la fase de orgasmo, se van a dar cuenta que la mayoría de sus músculos están rígidos y duros, sobre todo principalmente los del abdomen, las piernas y los brazos. Aumenta la frecuencia respiratoria. Normalmente la frecuencia respiratoria en una persona normal va de los 14 a los 20 o 22 máximo las respiraciones por minuto. Durante la fase del orgasmo se llega hasta 40 respiraciones por minuto. El incremento del pulso normalmente es de 110 a 180 por minuto, cuando normalmente lo normal va de 60 a 100 por minuto.
En la presión arterial se incrementa de 40 a 100 milímetros de mercurio la sistólica y de 20 a 30 milímetros de mercurio la diastólica. Se distiende el bulbo uretral, se acumula el líquido seminal en los conductos eyaculadores y la presión sistólica de la próstata impulsa el líquido seminal a la uretra. Aquí lo podemos ver, llegan aquí todos, se empieza a acumular, pasa por lo que viene siendo la próstata y una vez que la próstata lo libera, sale eyectado todo lo que viene siendo en los espermatozoides. En la fase de resolución, el fervor sexual y la tensión muscular se disipan, es decir, la persona deja de estar en una tonalidad colorada, en una tonalidad roja, y todos los músculos se vuelven a relajar. La frecuencia respiratoria, el pulso y la presión arterial recuperan sus valores normales. Puede haber una reacción transpiratoria, es decir, sudor, el pene se desentumece, la uretra y su apertura recuperan su tamaño normal, el escroto se contrae de nuevo y los testículos disminuyen de tamaño. Por lo general, no puede tener una nueva relación hasta pasado un tiempo, que se llama periodo refractario. Ese periodo refractario va a variar dependiendo de cada uno de las características sexuales que tenga cada hombre, ¿no? Podemos ver aquí, si veíamos esta imagen, los testículos estaban completamente arriba y estaban inclinados, el pene estaba erectado, los músculos estaban contrayéndose, y aquí en esta imagen todo ya está relajado, los músculos ya no están contrayéndose, el pene ya no está erecto, los testículos comienzan a regenerarse, a descender, perdón, y ahí es donde termina la fase sexual del hombre. Si hablamos propiamente de la respuesta sexual masculina, en lo que viene siendo la síntesis de los cambios físicos, aquí es donde están resumidos. En la excitación, vamos a ver que hay una erección del pene, el pene aumenta de tamaño, dureza y grosor. En el escroto hay un aumento del grosor, disminución de los pliegues. En los pezones están erectos, no en todos, recuerden que hablábamos del 60% de los hombres, aquí se generaliza. El rubor sexual puede estar presente, la frecuencia cardíaca aumenta, la frecuencia respiratoria aumenta y la tensión arterial aumenta, la tensión neuromuscular aumenta. Entonces, si se dan cuenta, todo va a seguir aumentando, van a ser los mismos, solo que van a estar aumentando hasta que se llega a la fase resolutiva. Entonces, esta tablita sería básicamente el resumen de todo lo que les acabo de decir de la sexualidad masculina. Cuanto a la sexualidad masculina, a las fases, a las hormonas, ¿alguien tiene alguna duda? No, profe. ¿Las demás chicas? No, profe. ¿Todo bien? Ok. Vamos a hablar ahora de la respuesta sexual femenina. Podemos ver aquí cómo es la respuesta sexual femenina. Está lo que viene siendo la excitación. Después aquí no hay una fase, la fase de meseta empieza aquí, pero en realidad no es una fase de meseta como tal. Y está lo del orgasmo y luego hay la resolución, que es después de la fase de meseta. En el deseo sexual es una fase mental. Para excitarse sexualmente hay que estar interesado en el deseo, pensar en ello, sentir, y no hay ningún cambio físico en concreto. Lo mismo que habíamos dicho es para los hombres como para las mujeres. Sin embargo, las mujeres sí requieren de un deseo sexual más amplio o más fuerte que los hombres para poder alcanzar la excitación. La fase de excitación, en la medida en que la tensión sexual aumenta, los pezones de las mujeres se erigen, o sea, se ponen rígidos, se erectan. La sangre venosa se retiene en las glándulas mamarias el 25% al final de la fase, es decir, incrementan de tamaño las glándulas mamarias. Las areolas, que son las zonas oscuras pigmentadas que rodean a los pezones, se hinchan de un modo considerable. Alrededor del 75% de las mujeres desarrollan una ruborización de la piel conocida como enrojecimiento maculopapular sexual. Si se acuerdan, los hombres también lo tenían presentes, pero se llamaba, como si es similar a lo que viene siendo el sarampión, eran manchitas muy pequeñas, y en esto maculopapular significa que son manchitas un poquito más grandes que la de los hombres. La intensidad se presenta en proporción directa a la estimulación recibida. Cuando la tensión sexual sube, la presión arterial se intensifica del nivel de 120/80 a cifras más altas.
El clítoris crece, aumenta la hinchazón o congestión y puede no describirse a simple vista. La primera respuesta anatómica de la mujer ante la estimulación sexual es una lubricación o sudación en el conducto vaginal que empieza de 10 a 30 segundos después de que se tiene el estímulo sexual. Ocurre dilatación y alargamiento de la vagina y estos procesos se limitan a las 2/3 partes del conducto. Se agranda un 25% y su coloración adquiere un tinte púrpura intenso conforme continúa la excitación. Normalmente tiene que tener un color rosáceo y pasa a un color púrpura intenso. El útero y el cérvix se levantan hacia arriba, los labios mayores se aplastan y aparecen y se paran. Los labios menores aumentan de tamaño. Vamos a hablar ahora de la fase de meseta. Los senos y las areolas se expanden al máximo y el seno se enrojece con toda intensidad durante esta fase. La tensión muscular es observable desde la cabeza a los dedos de los pies. Posteriormente, en la misma fase, se observan contracciones espásticas de los músculos de las manos y de los pies, demostrables mediante movimientos de presión. Los pies y las manos adoptan la forma de garras. Los músculos de las nalgas o los glúteos se tensan a menudo al aproximarse el orgasmo, es decir, se ponen tensos o duros. La frecuencia cardíaca incrementa de 110 a 175 latidos por minuto, cuando habíamos dicho que lo normal es de 60 a 100. Y la presión arterial sistólica incrementa de 20 a 30 a 60 milímetros de mercurio y la diastólica de 10 a 20 milímetros de mercurio. Hay una respiración entrecortada, una notoria desde el principio de esta fase, que es la respiración que se incrementa. La fase de meseta también cuenta con una constancia casi permanente entre todas las mujeres del clítoris, se esconde en lo profundo del capuchón. Una tercera parte de la vagina se distiende con sangre venosa en un modo tan intenso que el conducto vaginal disminuye su luz en un 33%, es decir, si medía, no sé, 90 centímetros, ahora va a medir 60. El músculo distendido se contrae con el orgasmo que se aproxima y provoca que la vagina se apriete alrededor del pene. Este tercio exterior de la vagina congestionado y los labios menores congestionados recibe el nombre de plataforma orgásmica por parte de Master y Johnson. El útero se eleva a su máximo potencial y aumenta la cápsula vaginal e intensifica la fibrilación uterina. Los cambios en los que los labios mayores y menores vamos a ver que están observados por primera vez en la fase de excitación y se intensifican en la fase de meseta. Si se acordaban, hablamos de que la fase de excitación empezaba todo el proceso, pero se identifica mayormente en lo que viene siendo la fase de meseta. En cuanto al clítoris y los labios en lo que viene siendo el ciclo de la respuesta sexual, podemos ver aquí de lo que se habla. Cuando no hay estímulo, cuando está excitada y posterior a que está excitada. La fase orgásmica, la intensidad del enrojecimiento sexual y las reacciones mióticas resultan paralela a la intensidad del orgasmo. Hay contracciones involuntarias en la zona perianal, el recto y la parte baja del abdomen. La respiración aumenta 3 veces más, las pulsaciones cardíacas aumentan al doble y la presión sanguínea aumenta también. Se tensan los músculos del cuerpo, se produce una contracción rítmica de la vagina que se originan en la plataforma orgásmica en el tercio exterior de la vagina. La plataforma orgásmica se contrae rítmicamente con intervalos de 0.8 segundos y en número de 3 a 15. El útero se contrae al mismo tiempo que las contracciones vaginales. En ocasiones se producen contracciones del esfínter rectal exterior. En los labios mayores y menores no se producen ningún tipo de cambio durante el orgasmo. En la fase de resolución, casi todos los orgasmos y tejidos se normalizan después del orgasmo. Hay pérdida de la erección de los pezones, pero los senos regresan con mayor lentitud al tamaño normal. Si la estimulación sexual no continúa, se empieza de nuevo y la tensión muscular habitualmente desaparece.
aproximadamente como por 5 minutos. Una tercera parte de las mujeres desarrollan una película delgada de sudor sobre su pecho, espalda, músculos y tobillos durante esta fase, en tanto que el enrojecimiento de la piel desaparece. El clítoris regresa a su posición normal. La vasocongestión que produjo la plataforma orgásmica durante la fase de meseta desaparece y provoca que el diámetro del tercio exterior de la vagina, regrese a su tamaño normal. El efecto de la cópula de los 2 tercios internos es bastante lento y se pierde irregularmente, en la medida en la que la vagina regresa a un estado habitual de colapso. El conducto vaginal adquiere de nuevo su superficie arrugada y el tejido pierde su totalidad oscura. Aquí podemos ver los cambios que hablábamos en lo que viene siendo durante el acto sexual en las mujeres, cómo es que van a incrementarse, va a erectarse el pezón y pueden llegar a aparecer que suben de tamaño. Aquí podemos ver los cambios que van a existir en lo que viene siendo el acto sexual y en el sexo. Podemos ver que en la excitación hay una erección de los pezones en el 30% y un rubor sexual en el 25% y hay espasmos corporales. En la mujer hay una erección de pezones consciente, el rubor sexual es del 75% y hay espasmos corporales. En la meseta la tensión muscular general va a incrementarse, hay hiperventilación, es decir, que se respira con mayor velocidad, y hay taquicardia, es decir, se sube la frecuencia cardíaca del corazón. Ahora vamos a sacar que la tensión muscular general sube, hay hiperventilación y taquicardia. Son exactamente igual en hombres y en mujeres en cuanto a la fase de meseta. En cuanto a la contracción muscular específica, vamos a hablar que en este caso, cuando ya hay orgasmo, hay ciertos músculos específicos, en el caso del hombre, por ejemplo, los del periné, el contractor del pene, y todas esas cuestiones son muy, muy, muy comunes que básicamente se contraigan. Lo mismo va a pasar con las mujeres. Bueno, aquí en la sudoración es igual en hombres y en mujeres y puede haber hiperventilación y taquicardia. En la estimulación del impulso sexual vamos a tener que va a estar la visión, la audición, el olfato, el tacto, el afrodisíaco, las feromonas y el medio ambiente óptico. Entonces, todo esto va a influenciar para que se tenga un adecuado un adecuado procesamiento de todo, una adecuada estimulación sexual. Entonces, todo eso se tiene que ir haciendo paso por paso. Recuerden que primero tiene que tenerse el deseo sexual. Si no se tiene el deseo sexual porque, por ejemplo, ustedes no estaban pensando en tener relaciones sexuales o su novio o novia no estaba pensando en tener relaciones sexuales, pueden hacer ustedes la estimulación del impulso sexual o del deseo sexual mediante esto. Pero si la persona no lo quiere, pues simple y sencillamente no va a tener relaciones sexuales o las relaciones sexuales que tenga no van a ser placenteras. Bueno, eso sería todo hasta aquí, chicas. ¿Tienen alguna duda? No, profe. ¿Ya habían visto lo que es la respuesta sexual? ¿O no la habían visto todavía? No, bueno, yo no lo había visto. Había leído y de hecho le iba a preguntar algo. Ajá, dime. En eso de la contracción de la vagina, yo había visto que había parejas que se quedaban pegadas, pero no entiendo cómo puede suceder eso. Bueno, si te das cuenta, vamos a hacerlo así. En las fases hablábamos de que estaba acá el pene, ¿no? Y cuando se iba a llegar el pene a la última etapa, el pene incrementaba de tamaño, es decir, si estaba así, de repente se hacía así, y así. La cabeza del pene se engrosaba por la congestión, se tornaba morado por la congestión de sangre. En el canal vaginal, está el canal vaginal así normalmente, primero se empieza a congestionar, es decir, se empieza a llenar por en medio toda la pared, se empieza a engrosar por la cantidad de sangre que empieza a llegar. Eso disminuye el calibre. Digamos que este pene entra aquí y está aquí, ¿no? La cabecita está aquí, pero está en eso así, ¿no? De ese tamaño. Pero ¿qué pasa si se empieza a llenar de sangre la pared? Se empieza a disminuir el tamaño. Si aparte de eso el pene por sí solo crece de tamaño y luego la vagina se contrae y se queda contraída,
va a ser imposible que el pene salga y es por eso que ocurre que se quedan atorados. O sea que sí es posible. Muy raro porque realmente la vagina es una parte bastante flexible. ¿Puede llegar a pasar? Sí, tendrá que ser una combinación entre una vagina bastante pequeña y un pene bastante grande y exactamente los dos viniéndose o teniendo su eyaculación y el orgasmo en las mujeres al mismo tiempo para que ocurriera el crecimiento del pene y todo al mismo tiempo exactamente. Y Pero cuando se, por ejemplo, ya pasan a la fase de, la última, ujú. ya vuelven a la normalidad, entonces ya se podrían separar, ¿no? Así es, en teoría sí y en teoría no, porque por ejemplo, si llegase a pasar de que hay alguna normalidad por la cual la sangre del pene no se quita o la sangre de la vagina no se quita o la vagina se queda contraída porque a lo mejor hay una sobreestimulación de acetilcolina y eso hace que el músculo se quede contraído en exceso, se quede rígido, puede llegar a quedarse así, pero eso ya sería en condiciones de enfermedades. Normalmente, aunque se queden atorados, como se dice, pasa y la siguiente fase, la de resolución, y el pene va a disminuir de tamaño, la vagina se va a relajar y va a salir sin ningún problema. Ah, bueno, es que yo, yo vi la noticia porque salió en noticias. Me pareció muy gracioso, fue así de, ¿qué? Sí, pero sí, Que sí puede pasar, pero son condiciones muy únicas, muy únicas. No es como que a todos les vaya a pasar, pero sí son condiciones muy únicas. ¿Ustedes por qué creen que hay esas contracciones vaginales? ¿Cuál es el objetivo de esas contracciones vaginales? ¿Ustedes qué creen? Vamos a ver. Diana, ¿me puedes decir usted por qué cree que ocurren esas contracciones vaginales? Diana, creo que su compañera Diana no está con nosotros. Bueno, ¿alguien me puede decir por qué creen que ocurren esas contracciones vaginales? Lo que crean ustedes. Puede ser porque a lo mejor no alcanza, así como que el máximo de, como de placer. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna idea? puede ser también para la estimulación. Ujú, ¿alguna otra idea? Alondra, ¿usted por qué cree que pasa eso? Tal vez para poder llegar al punto máximo. Ok, bueno, uno de los puntos, sí es eso, es para llegar a la excitación máxima y poder obtener el acceso al orgasmo. Y el otro punto es que las contracciones están aquí la pared vaginal, entra el pene, está el pene por aquí, y las contracciones empiezan en este sentido hacia el útero. Empiezan a contraerse así, así. ¿Y eso qué va a pasar? Va a sonar grotesco lo que les voy a decir, pero es como si ustedes agarraran algo y lo exprimieran y le hicieran así. ¿Para qué? Para que todos los espermatozoides se vayan hacia el útero. Es también una finalidad reproductiva eso. El orgasmo, si coincide el orgasmo masculino y el orgasmo femenino exactamente al mismo tiempo, se contrae y ¿qué pasa? Los espermatozoides salen expulsados y aparte de eso son enviados hacia el útero directamente por las contracciones de la mujer. Una mujer que no tiene orgasmo es menos probabilidad de que llegue a quedar embarazada al 100%. Obviamente, si el hombre, por ejemplo, tuvo un orgasmo y casi colocó los espermatozoides en la entrada de lo que viene siendo el útero, aunque no tenga orgasmo, pues va a quedar embarazada. Pero es más factible que una mujer que tiene un orgasmo y coincide con la eyaculación del hombre quede embarazada a una que no lo hace. Y bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna curiosidad, algún paciente, algo que quieran comentar? ¿No? También el líquido preseminal, ¿no? Contiene pocos espermatozoides que pueden dejar embarazada a la mujer, ¿no? Ujú, por eso es que los métodos que son naturales no son tan efectivos porque realmente dependen de que no entre ningún espermatozoide pero es imposible. ¿Por qué? Porque el hombre sí puede prevenir la eyaculación, pero no puede prevenir ni la lubricación, ni el precum, ni nada de eso. O sea, todos esos líquidos que salen
ni sientes si salen. Te das cuenta si estás, no sé, con tu ropa y estás a lo mejor nada más besándote y así, y te das cuenta porque sientes la zona húmeda, pero realmente no es como que te des cuenta, no sientes nada. Por eso es que se dice que todos esos métodos anticonceptivos no son útiles porque realmente existe gran posibilidad de que quede embarazada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Nada? Bueno, No, profe. si ya no hay dudas, vamos a dejar la clase hasta aquí. En transcurso del día les voy a subir un artículo sobre la respuesta sexual, todas las partes de la respuesta sexual, y por ahí les vamos a encargar una tareita sobre eso. Ahora, después de cada clase, les vamos a dejar un artículo, lo van a leer, y vamos a estar haciendo trabajos así. Así lo vamos a estar manejando de aquí en adelante. Y si ya no tienen ninguna duda, pues nada. Nos vemos la próxima clase, chicas. Estaríamos viendo qué tema les digo para que le echen una repasada. Vamos a estar viendo lo que es... Vamos a estar viendo todo lo que va a ser ya estamos viendo el ciclo reproductivo humano, en la biología de la conducta materna. Estaríamos yo creo que viendo estos, ¿ok? Porque acabamos de ver ahorita la respuesta sexual y el papel organizacional y activador de las hormonas en la conducta sexual. Entonces vamos a ver ahorita lo que es el ciclo reproductivo humano, todo lo que sería la ovulación, la neurología de la conducta materna, básicamente todo lo que es el embarazo, cómo afecta la psicología en el embarazo, el cerebro cómo cambia en el embarazo, qué cambios fisiológicos en todo el cuerpo va a haber. Si puedo también, junto con el artículo de lo que viene siendo respuesta sexual, les subo artículos sobre eso para que lo lean. Eso nada más sería de lectura para que el día de la clase podamos comentar y dialogar. Y la próxima semana, el día 19, el día 20, estamos terminando con neurobiología de la conducta filial y salud e higiene sexual. Ya para terminar con estos temas, porque vamos atrasaditos por un día. Entonces, el día de mañana, en la próxima clase, perdón, vamos a ver el ciclo reproductivo humano, todo lo que es la reproducción, el ciclo de reproducción de los humanos, el embarazo y la neurología de la conducta materna. ¿Qué pasa en el cerebro de la mujer que antes de que sea cuando es una mujer sin hijo y cuando es una mujer con hijo? ¿Qué cambios hay? Vamos a tratar de encontrar una comparación entre un cerebro de una mujer sin hijos y un cerebro de una mujer con hijos y compararlos para ver qué diferencias va a haber. Entonces, si encuentro los artículos rápidos, se los subo rápido y si no, les encargo que empiecen a revisar sobre ese tema. ¿Vale, chicas? Ok, profe. Ok. Bueno, si no tienen más dudas, nos estamos viendo en la próxima clase. ¿Vale? Tengan bonito día. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Cuídese. luego. Gracias, profe. Oh, Nos vemos. adiós. Bye. Adiós. Adiós, profe. Gracias.